Dicho lo cual, y fíjate, de Zanoletti, honestidad brutal, a Zanoletti y su expediente Z en Planeta Duna. Esta semana, el margen del autor. Estaba pendiente la segunda parte del dedicado a superhéroes, fundamentalmente a Spider-Man. La vamos a compartir en iVoox en cuestión de minutos, íntegramente, es decir, esa columna, en las dos partes, la que disfrutábamos como anticipo en el planeta anterior, pero como no para de crear también expedientes el bueno Zanoletti, pues no damos abasto en máquinas. Y ya digo, vamos a compartirla en iVoox y por supuesto en nuestras redes sociales completa. La columna, el expediente Z sobre superhéroes. Esta semana, renovándonos, actualizando, llega la honestidad de Juanjo Zanoletti, dedicada, como digo, al margen del autor. Merece la pena disfrutarla. Así que, Juanjo Zanoletti, cuando quieras. Hoy me voy a explanar en uno de los temas más controvertidos y que más agita la industria, con debates acalorados que se pueden observar continuamente en las redes: los márgenes de ganancias de los autores. Esta vez voy a pretender ser objetivo. Lo que voy a contar no suele aparecer en Wikipedia, aunque será imposible que durante la exposición no haga juicios de valor. Primero quiero comentar algunos de los bulos, medias verdades o demagogias que es fácil ver en redes. Por ejemplo, entradas como: después de 2 años de trabajo, el editor solo me ha pagado 1.000 euros. ¿Comprenderá este tipo que puedo vivir con 42 euros mensuales? O la novela gráfica tiene un precio de 30 euros y por cada ejemplar que se vende solo recibo 1,50. Y de repente una marea de indignados muestran su apoyo al autor y despotrican contra los editores. Un espécimen al que consideran que desde el sofá donde está tumbado y con látigo en mano se enriquece mientras explota a autores pagando cantidades irrisorias. Quien escribe esto o algo parecido sencillamente miente, con mala intención y cargando contra otro currante. Los editores no contratan a autores. Ocurren 3 cosas. La primera es un autor que con su manuscrito bajo el brazo se pasea por todas las editoriales hasta que alguna decide publicarlo. Otra segunda es una editorial que encarga una obra a un autor. Y una tercera, que se adquiera una licencia. Una editorial no puede comprar una obra, está prohibido. Aunque el propio autor quisiera venderla, para el Estado seguirá siendo el autor el propietario. Lo que hace un autor es ceder los derechos de publicación durante el periodo de tiempo que el autor y el editor acuerden. Una editorial tampoco contrata bajo nómina a un autor, ni siquiera cuando le encarga una obra. Solo se ciñe a la compra de cesión de derechos de publicación por el tiempo acordado. Da lo mismo que se trate de una licencia, un manuscrito que han presentado o un encargo a un tercero. En el caso del manuscrito que llega, la editorial paga un margen de ventas por la cesión de los derechos. Si es un manuscrito que se encarga, además de pagar ese margen, también puede sumar algún acuerdo que llegue en autor y editor. Igual con la licencia, según acuerdo entre el licenciatario y editor. Pero, independientemente del acuerdo, el porcentaje por los derechos de autor siempre hay que pagarlos. Si el margen que se paga es un X%, el editor le da lo mismo que el autor haya hecho una obra de arte o una bazofia, le da igual que haya tardado una semana o 10 años. Solo te va a pagar el X%. Lo que le hace ser rico a un autor no es la calidad de su obra ni el tiempo que le ha dedicado a ella, sino la cantidad de ejemplares que ha sido capaz de vender. Es el único criterio que se rige en la industria. Hablo de España, Estados Unidos y Japón tienen un modelo industrial algo distinto, y necesitaríamos de otro programa para tratarlo. Recordemos nuestro primer ejemplo. Después de 2 años de trabajo, el editor solo me ha pagado 1.000 euros. ¿Comprenderá este tipo que puedo vivir con 42 euros al mes? Es obvio que esos 1.000 euros corresponden a los derechos de autor de los ejemplares vendidos. Al editor le da igual que entregaras un manuscrito que tardaste 2 años en acabarlo. Y si este autor se refiere a un encargo que le han hecho y ha tardado 2 años en hacerlo, en ese caso puede darse que el editor adelante una cuantía correspondiente a futuras ventas, que luego se irán descontando de las ventas reales. Si estuviéramos en Estados Unidos y el autor no logra vender los ejemplares que cubren ese adelanto, tendría que devolver la parte del dinero correspondiente. Si ese dinero se lo ha gastado mientras trabajaba en esa obra, porque tenía que comer y vivir, entonces se le descontará de los derechos de autor de anteriores obras suyas o de posteriores obras.
En España los adelantos son tan pequeños que nadie tiene esos problemas. Recordemos el segundo ejemplo. La novela gráfica tiene un precio de 30 euros y por cada ejemplar que se vende solo recibo 1,50 euros. Debería recibir 3 euros. Lo que sucede es que ha habido dos autores, probablemente un dibujante y un guionista, y se reparten las ganancias en un 50%. Se debe de tener en cuenta que entre autor y editor, del mismo modo que entre comercio y proveedor, hay un contrato en el que se indica todos los acuerdos, y donde no se deja ningún fleco suelto. El autor sabe de antemano, antes de enviar el manuscrito o terminar el encargo, cómo y cuánto va a ser su remuneración. En caso de que el contrato por parte del editor no se cumpla, el autor por los cauces legales puede ponerle la reclamación o demanda que fuera necesaria. Y la ley va a actuar. Es más efectivo confiar en la jurisprudencia que en las redes sociales. El autor tiene derecho a descañitarse en redes, pero que den información completa, que demuestra que lo cobrado no es lo estipulado. Habitualmente ni siquiera facilitan el nombre del infractor, probablemente porque nunca hubo un incumplimiento de contrato y hacer una acusación se le podría volver en contra con una demanda por injurias. Si un autor publica con una editorial, da lo mismo el modelo de producción, de baja tirada, por demanda, convencional o crowdfunding. Debe de haber un contrato de por medio. Si no lo hay, tampoco hay profesionalidad. Mal por la editorial que comete una infracción y peor por el autor que demuestra una gran ingenuidad y deja casi de estar capacitado para luego reclamar. Es obvio que en la perorata que estoy dando se da por sentado que hablamos de industria, donde todos los integrantes cumplen la ley. Quedarán fuera autoediciones, fanzines o colaboraciones sin ánimo de lucro. Los beneficios se reparten entre 4 soportes con ganancias variables y otros 2 con ganancias fijas. Los primeros son editorial, proveedor, comercio y autor. A mayor número de libros vendidos, más se gana y viceversa, es obvio. Y luego están la imprenta y el transporte. A esto se les da igual que tu libro sea una obra maestra, vendas 1 millón o no vendas nada. Te van a cobrar los precios que tienen estipulados. Ellos van a ganar lo mismo independientemente del resultado. También es obvio. Para comprender cómo es el reparto de beneficios en la industria, voy a poner un ejemplo. Aun cuando parezca demagogo, es muy explicativo. Imaginemos una sociedad anónima con 3 accionistas, uno con 100 acciones, otro con 50 y el último con 10. A la hora de repartir beneficios, ¿quién se llevaría más? La respuesta es obvia. Ahora imaginemos una sociedad limitada, un tipo con 100 participaciones, el otro con 50 y un tercero con 10. ¿Cómo es el reparto? La respuesta también es obvia. Imaginemos otro ejemplo. 3 socios se meten en un proyecto. Sobre la mesa uno pone 5.000 euros, otro 1.000 y otro 100. ¿Imagináis cómo será el reparto si hay beneficios? Nos guste más o menos, tenemos un modelo de producción capitalista, donde el tipo que ponga sobre la mesa más dinero es el tipo que más gana. Por eso un productor ejecutivo de cine gana más que un director, o el dueño de la panadería gana más que su empleado. Todos diremos que es obvio, sin embargo, si digo que en la industria del cómic ocurre lo mismo, todos gritarán que no debería ser así. Y ahora diremos los argumentos que se dan para afirmar esa estupidez. El señor que más dinero pone sobre la mesa para publicar un libro es el editor, y el señor que menos dinero pone sobre la mesa es el autor. Por eso el editor gana más que el autor. Hacer cuentas del dinero que pone un editor para publicar y el que pone un autor. Vamos con esos argumentos estúpidos que he comentado. Vale, es cierto, pero el autor pone su tiempo. Claro, porque cuando el editor trabaja, el tiempo se para. Vale, pero el autor pone su talento. ¿Es el talento del dibujante más importante que el del editor? ¿Y que el del guionista? ¿Y que el del portadista? Todavía más, ¿es el talento de un dibujante o un guionista más importante que el talento de un albañil o un fontanero? Si pensamos que nos merecemos más por ser artista que un contable, un obrero o un empresario, solo exponemos el tamaño de nuestro ego. Y como dice el chiste, es tan grande que el artista cuando se suicida se lanza de lo alto de su ego. El tiempo y talento de un dibujante no es más importante que el de un portadista, un editor o un comercial, dependiendo de muchos factores por hacer que gracias a un portadista se venda más un libro que por su contenido. ¿Cuántos coleccionistas compran los cómics de Vértice porque las portadas son de López Speed? El talento en un modelo de producción capitalista no es el factor principal que indica el reparto de beneficios. Si fuera así, José Sacristán tendría que ganar por película 100 veces más de lo que gana Arnold Schwarzenegger, independientemente de la taquilla. De modo que el criterio es,
Quien ponga más dinero es el que gana más, y los que no ponen dinero dependen de los resultados. Es duro decirlo, pero los gastos de un autor son la luz que gasta, el papel, la tinta que emplea y el equipo informático. Trabaja tantas horas como el editor, y si él tiene talento para dibujar, el editor tiene talento para editar. Si, como dicen muchos, para editar no hace falta tener el talento y tampoco mucho dinero, ¿qué hace ese autor que no se autoedita para hacerse millonario? Del mismo modo, en la cadena de la industria, tanto el proveedor como el comercio también invierten para mantenerse más dinero que el autor. Y como él, también trabaja muchas horas y cada uno con sus respectivos talentos, por ello sus márgenes de ganancias también son mayores que los del autor. Sé que cuesta aceptar que el talento de un artista no tiene por qué ser más importante que el de un obrero, o que un artista no tiene derecho a ganar más que un taxista. Esto es un debate ético repleto de subjetividad, pero el mercado es subjetivo. Si vendes mucho, ganas mucho, y si vendes poco, ganas poco. Estamos bajo la dictadura del consumidor. Y si yo pongo más dinero que tú en el negocio, yo ganaré más dinero que tú. El margen estándar de un autor es el 10%, también le pueden dar el 8% o incluso el 12%. Debemos tener en cuenta que los contratos entre autor y editor son confidenciales y solo ellos saben lo que firman, pero en rasgos generales es el 10%. Sobre los márgenes de los demás componentes de la industria lo dejo para otro día porque habría mucho que contar. Sí, señor, pues es el expediente Z Zanoletti, honestidad brutal. Yo no voy a añadir ni una sola coma, Javier. Sí, obviamente es un análisis muy concienzudo. De hecho, ya hemos hablado muchas veces sobre este tema, un tema bastante peliagudo. Se puede estar de acuerdo, no se puede estar de acuerdo, incluso se puede matizar algunas cosas que ha dicho Juanjo, pero es verdad que siempre estamos un poco con pues con esa diatriba, ¿no? Es decir, tú vendes el cómic porque yo lo dibujo, si no fuera por mi arte, pues no vendería mi obra, y el otro dice, bueno, pero es que si, como dice Juanjo, bueno, si tanto crees en tu obra, ¿qué haces que efectivamente no te autoeditas? ¿Por qué no lo haces tú solo? Entonces, claro, es siempre un poco la pescadilla que se muerde la cola. Lo que sí está claro es que hay, yo por lo menos, ¿vale? Te lo digo un poco como obviamente por mi faceta de autor dibujante, creo que el tanto por ciento que se lleva el autor o autores es demasiado bajo a día de hoy, ¿vale? Puede ser que obviamente echando números, cuentas y tal, bueno, pues a lo mejor que también entiendo que una persona que deja su dinero, su tiempo, en tema de esto, luego también la distribuidora gana mucho dinero, o más que mucho dinero, digamos, gana un tanto por ciento bastante importante. Todo influye, pero yo sí me gustaría que por lo menos no necesites, digamos, vender muchísimo para poder vivir de esto. Es decir, que vendiendo, digamos, una cantidad normal y teniendo un público más o menos fiel, un dibujante de cómic en España pudiera ganarse la vida como se lo ganaba, por ejemplo, en los 80 y como se lo ganaba, por ejemplo, en los años 60. Es decir, no creo que esos dibujantes fueran ricos, Claro. pero sí, por ejemplo, pues tenían una vida normal y corriente, es decir, como cualquier persona de clase media, es decir. Y claro, hoy por hoy ya estamos hartos ¿no? de cuando tú, por ejemplo, le preguntas a los autores que traemos y tal, y todo el mundo dice lo mismo, es imposible vivir de esto, o hay 4 o 5 que solamente pueden vivir. Entiendo también que aparte porque no hay industria, es porque también algo falla un poco, yo creo, que en esos tantos por ciento. Pues mola, tío, porque adosamos al expediente Z de Zanoletti, de El Dossier Sánchez. ¿Vale? También. No llego a la altura, Juanjo. Lo que pasa es que es verdad que este tipo de cosas invitan mucho a la reflexión, al debate, y sobre todo al diálogo. Sí, de eso se trata. Fíjate, es uno de los objetivos de esa columna sonora del gran Zanoletti, honestidad brutal. Y lo está consiguiendo, ¿eh? Ha sido un fichaje sobre la marcha, en plena temporada, en una de las ventanas, una de nuestras palancas y de lujo, ¿eh? Sí. De hecho, además, lo bueno que tiene es que cada semana se pueden hablar de cosas diferentes relacionadas con el mundo del cómic. Total. Y todas interesantes. Total. Grande, ¿eh? Como grande ha sido...